pido por esta tarde de predicación, utilízame como instrumento para edificar a tu iglesia y para mostrar tu palabra para mis hermanos y hermanas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy estamos iniciando las celebraciones de la Semana Santa. Toda una semana de actividades. Y no nada más en esta iglesia, sino en las iglesias cristianas, porque vamos a recordar parte de lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo en su última semana previa a ser crucificado, en su crucifixión y en su resurrección. Y estas celebraciones, pues sabemos que inician con lo que se conoce como Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, un evento de tal importancia que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo describen. Algunos de ellos lo describen con gran detalle, otros de ellos son más escuetos en este evento, como por ejemplo Juan, el evangelio que leímos, se dedica más a toda la parte, por ejemplo, de lo que ocurre en la Santa Cena, y lo veremos el día jueves. Pero hay algo que sí coinciden los 4 evangelistas de manera general. Es un evento primordial en la vida de la iglesia. Y recordemos el contexto en el que se da el llamado Domingo de Ramos, Domingo de Palmas. Jesús va hacia la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad se encuentra en ese momento, en esos días, llena. Acababa de pasar el día de reposo. Recuerden ustedes que los días de reposo para el pueblo judío era el sábado. Así que el primer día de la semana para ellos era el domingo. Iniciaba su semana de actividades. Pero había mucha actividad en Jerusalén. Si ustedes tienen abierta su Biblia en Juan capítulo 12, vean el versículo 12. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Jerusalén, hermanos, se encontraba de fiesta. Jerusalén se encontraba llena de gente por una fiesta. Debemos tener presente que durante toda la semana el pueblo judío, incluso el mismo Señor Jesucristo, se iban a dirigir hacia la ciudad de Jerusalén porque tienen que celebrar la fiesta que conocemos como la Pascua judía. Y esa fiesta va a ocurrir hasta el día jueves. Pero la gente empieza a caminar hacia Jerusalén para irse preparando para ese día. Dios les había establecido desde los tiempos de Moisés que vas a celebrar esta fiesta de la Pascua en el lugar que yo voy a establecer, les dijo Dios. Y ese lugar que había establecido en su momento fue Jerusalén. Por eso la gente se mueve, por eso la gente va en caravana. Van multitudes. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a Jerusalén. Pero también debemos recordar, hermanos, que Jesús había estado en otras ocasiones en Jerusalén. El apóstol Juan en su carta nos deja ver que no es la primera vez que está en Jerusalén. Hay varias ocasiones que la visitó. Y esos días que la visitó, había las mismas condiciones. Mucha gente que iba a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua el día jueves. Pero si Jesús ya había ido, ahora hay algo diferente. Hay un contexto diferente en esa semana. Porque ahora Jesucristo llega a Jerusalén rodeado de fama. Ahora Jesús está llegando como todo un maestro, como todo un profeta,
o para muchos como un gran líder que les había dado grandes enseñanzas. Es más, Jesús ahora que entra a la ciudad de Jerusalén, entra como un personaje que es capaz de hacer milagros. ¿Ya supiste que hay un Jesús ahí por la zona de Galilea que da vista a los ciegos? ¿Ya te enteraste que hay un profeta nuevo que está sanando paralíticos? ¿Ya te enteraste que hay un profeta nuevo que está dando discursos sobre parábolas? Jesús ahora llega con mucha fama. Recientemente, el último milagro que había hecho Jesús, de acuerdo a la narración del Evangelio de Juan, fue impresionante. Volvió a la vida a Lázaro. Y dice el escritor sagrado, ya olía feo, ya se estaba echando a perder el cuerpo, proceso natural, y Jesús lo volvió a la vida. Y ese milagro de Jesucristo, previo a entrar a Jerusalén, las personas lo habían visto, habían sido testigos. Muy probablemente gente que iba acompañando esa caravana que iba hacia Jerusalén. ¿Escuchaste que hay un profeta, hay un maestro que está dando vida? ¿A quién? Sí, sacó a un Lázaro. Esa fama le va ahora antecediendo. Vean el versículo 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Iban platicando. Esa gran caravana, esa multitud, iban comentando lo que acababan de ver y ser testigos. Un personaje volvió a la vida a Lázaro. ¿Quién será este personaje? Habrá otros que lo siguieron a Jesucristo desde tiempo atrás y que conocían otros de sus milagros. Por eso ahora es un contexto diferente la entrada a Jerusalén. Si Jesús había ido otros años anteriores, no llevaba toda esta fama. Ahora sí es diferente. Habían visto la resurrección de Lázaro. Habían escuchado ya de manera presencial tal vez alguno de sus discursos de Jesús. Seguramente varios de los personajes de la multitud lo reconocían. Oye, ¿no es ese Jesús? Sí, cuando estuvimos allá en Galilea escuchamos su discurso. ¿Sí te acuerdas lo que dijo? Sí, dijo sobre un sembrador que iba repartiendo semillas. Sí, no, yo te escuché sobre una perla. Van comentando, caminando rumbo a Jerusalén. Y ese alboroto, hermanos, que se ha generado con la llegada de Jesús a Jerusalén, se va contagiando aún en las personas que no lo conocían. ¿De quién hablan? De un Jesús. ¿Y quién es ese? Hizo esto, aquello. Personas que no conocieron, que no lo escucharon, que no estuvieron de testigos en sus milagros, empiezan a escuchar de un Jesucristo y seguramente se empiezan a preguntar, ¿de quién habla? Lo queremos conocer. Vean el verso 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Vamos a conocerlo. De repente, hermanos, no sé si les ha pasado cuando están en el aeropuerto, que ven un pequeño grupito con cámaras, con micrófonos. ¿Quién llegó? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Ya me pasa a mí, me imagino que también ustedes, es un youtuber, es un tiktoker, no, ahí no los conozco, no tengo ni idea, ¿no? Pero mis hijos, sí es fulanito, es sutano, quieren conocer a Jesús. Por eso es el alboroto en Jerusalén. Ese es el contexto, hermanos, de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Cuando entra Jesús por la puerta principal. Recuerden ustedes que la ciudad de Jerusalén está rodeada por muros y esos muros tienen puertas. Jesús entra por esa puerta y lo que recordamos en el Domingo de Palmas es que lo recibieron con palmas. Vean el versículo 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Y quiero
llegar a una primera enseñanza de esta mañana que se lleva en su corazón. El mundo y los seguidores de Jesús nos demuestra este evento que no se pudieron quedar callados acerca de las enseñanzas de Jesús. No pudieron quedarse callados acerca de los milagros que Jesús había hecho durante sus 3 años de ministerio. Sabemos, lo vamos viendo a lo largo de los evangelios, que Jesús cuando comenzó su ministerio, cuando empezó a dar sanidad a las personas, por ejemplo, cuando hacía algún milagro, Jesús les decía, no se los digas, no lo proclames, porque sabía lo que se iba a generar. Y todavía le faltaba mucho camino, 3 años, para llevar su mensaje a toda esa tierra. Por eso Jesús les decía, no alboroten a la gente todavía no es tiempo, vete, pero no digas nada. Ahora, hacia la parte final de su ministerio, ahora que se dirige a la ciudad de Jerusalén, sus seguidores ya no pueden seguir sin enseñar lo que Jesús les dijo. Ya no pueden seguir guardando lo que Jesús hizo en su vida. Por eso el verso 18 que ya veíamos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Ya no puedo callar lo que Jesús hizo. Yo vi que Lázaro se levantó de entre los muertos y eso no lo puedo ya callar. Y Jesús ya no les da la indicación de no lo digas, proclámalo. Amada hermana, amado hermanos, hagamos crecer la fama de Jesús con un grito de libertad usando este salmo. Oh Jehová, sálvanos ahora. Y ahora este personaje que va entrando a Jerusalén y que han escuchado que es un personaje que podría darles lo que están pidiendo, la salvación, es lógico lo que está ocurriendo. Le van a recibir pidiéndole, Jesús, hosana, Jesús, sálvanos, porque tú eres el que viene en el nombre de Jesús. Ese es el grito que se dio en esa mañana. Sálvanos. Y la segunda enseñanza es, hermano, hermana, grítele a Jesús, hosana, sálvame. ¿Cuál es el problema que está pasando en su vida? ¿Cuáles son las situaciones que usted está viviendo? ¿A quién le puede gritar? Si sabe que hace milagros, si sabe que da sanidad, si sabe que da enseñanzas, si sabe que es poderoso, si sabe que es Dios hecho hombre, grítele a Jesús, hosana, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero quiero pasar a una última enseñanza. El pueblo de Israel estaba esperando la llegada de un rey. Pero hermanos, yo comenté en la introducción, están gobernados por un procurador y arriba del procurador está un emperador. Incluso ese emperador, él mismo se consideraba como un dios. Ese es de los grandes conflictos que tiene la iglesia inicial, que los romanos pedían adorar al emperador como Dios y los cristianos decían, no, yo solamente tengo un Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Pero el pueblo sabía que un día va a llegar su rey, su verdadero rey. ¿El procurador qué? ¿El emperador qué? Tenemos la esperanza de que va a llegar nuestro verdadero rey. Una esperanza que viene desde el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9, le dice a su pueblo, alegraos mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Imagínense, llevan como 500 años repitiendo este texto. He aquí tu rey va a venir. No importa quién esté gobernando en ese momento, tu rey va a venir. Va a llegar un rey y lo describe Zacarías. Ese sí es justo. No como los reyes o emperadores que han generado una serie de impuestos que son injustos. No, va a venir un rey que sí es justo. Va a llegar un rey que es tu salvador. Te va a dar esa salvación, esa libertad. ¿Qué crees? Va a llegar un rey que va a ser humilde. Contrario a lo que ocurría en la época de esos reyes y procuradores romanos. Creo que hemos visto películas, series últimamente, donde sale el emperador romano rodeado de riquezas, hasta decir basta. No, aquí los judíos están esperando a un rey justo, salvador, humilde. Pero una característica que también les dijo el profeta, ¿qué crees? Hay una señal muy clara de que llega tu rey. Va a llegar montado en un asno, en un pollino. No va a llegar en caballo. No va a llegar caminando. Va a llegar en un asno. De ahí la importancia, hermanos, del asno en el Domingo de Ramos. Porque Jesús cumple de manera completa esa profecía. Dice el verso 14 de Juan: halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Hermanos, claro que Jesús pudo haber dado indicaciones a sus apóstoles para que consíganme un caballo. Son más grandotes, yo ni me puedo subir a esos animales, son gigantes, ¿no? Jesús pudo haber dado la indicación, no te preocupes, yo entro a pie y entro marchando y... No, Jesús sabe que la promesa de Zacarías, del profeta Zacarías, es que él tiene que entrar en un pollino. Y sabe que para cumplir esa profecía debe entrar cabalgando a ese asno. ¿Y eso qué nos enseña, hermanos? Que Jesús sabe que Él es el Rey prometido. Él se está reconociendo como el Rey. Se está reconociendo como el Rey justo, el Rey humilde, el Rey salvador, el Rey de los judíos. Claro que Jesús, hermanos, pudo haber entrado de otra forma, pero lo hace cumpliendo perfectamente la palabra que les había dado. No todas las personas que presenciaron esta escena de Jesús entrando en un pollino, que recibieron con palmas, como se recibe a un rey en aquellas épocas, que recibieron con gritos de hosana a este personaje, no todos lo entendieron en su totalidad. Habrá algunos que muy seguramente, sí, hosana, hosana, ¿de qué? ¿De qué? Hay mantos y palmas, ¿de qué? Vean el verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Hermanos, tercera enseñanza. Jesús, en Domingo de Ramos, nos muestra que Él es el cumplimiento de las profecías de Dios. Y Jesús las cumple de manera cabal y total. Aunque tal vez no lo entendieron en su momento, después lo van a entender. Y usted y yo tenemos hoy la posibilidad de comprender que Jesús es nuestro Rey. Ese Rey esperado. Han pasado más de 2000 años de que ocurrió esta escena. Y usted y yo, hermanos, tenemos una enorme ventaja con respecto a los que vivieron esa entrada triunfal.
Usted y yo ya sabemos el final de la historia. Sabemos que ese rey entra a Jerusalén. Sabemos que ese personaje, ese rey prometido desde el Antiguo Testamento. Sabemos que ese rey viene a dar libertad a sus seguidores. Y que ustedes y yo formamos parte de esos seguidores. Escuchaba ayer con la femenil, desde la eternidad me has llamado, me has elegido. Desde antes de que naciera ya formamos parte de los seguidores de este rey. Gracias a Dios, porque el domingo de Ramos podemos recordar eso, que este rey nos va a dar salvación a su pueblo, que hoy es la iglesia de Cristo. Y por eso los invito a que le cantemos, Hosana. Sálvanos, Jesús, sálvanos, porque tú eres el rey prometido, el rey que esperábamos. Jesús está en tu corazón. Recíbelo y clama con toda confianza, Hosana, Hosana.